Que el Señor te bendiga en esta mañana. Nuevamente aquí aprendiendo a caminar con Jesús. Quiero compartirte una palabra el día de hoy que aparece en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16 y 17, que dice de esta manera: el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Estos dos versículos hablan del poder que tiene el Evangelio. ¿Por qué? Primeramente, Evangelio significa buena noticia, buenas noticias. Y este versículo lo escribió el apóstol Pablo, un hombre el cual Dios lo escogió para llevar su palabra, y que al llevar esta carta era para los romanos en ese entonces, pero que también es para el día de hoy para nosotros. Este hombre había sido, como digamos, escogido por Dios, fue escogido por Dios, el apóstol Pablo, San Pablo, como lo dicen muchos. Entonces él fue escogido para llevar ese evangelio, pero para llevar ese evangelio, él se tuvo que enfrentar a muchas cosas, de las cuales muchos sufrimientos, muchos dolores, pero él se sentía endeudado, y por eso él dice: yo soy deudor, y por eso él está anunciando esta palabra. ¿Por qué el evangelio es tan importante? ¿Por qué esta noticia es tan importante para este tiempo? Porque 2000 años atrás Dios mandó a su Hijo para que a través de él pudiéramos nosotros recibir una salvación, pudiéramos recibir lo que es el perdón, pudiéramos recibir esa justicia ante Dios, pudiéramos recibir santificación, justificación. Entonces, el evangelio es una buena noticia. ¿Por qué? Porque a través de Cristo vino en carne humana el Dios eterno, y vino para que a través de él nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que nos pudiera declarar justos aquellos que no lo éramos. Cuando viene esta buena noticia, darnos cuenta que la muerte de Jesús en la cruz hace de que nosotros recibiéramos perdón y nos declaráramos justos. ¿Qué es eso? Nos declarara inocente. Pero esto no es obra humana, sino que es obra de Dios, que nos da a través de su Hijo. Cuando una persona pone la fe en el Señor Jesús, en esa obra expiatoria de su Hijo que fue a muerte, y la pone esa obra en fe de lo que Cristo hace, es ahí donde viene nuestra salvación, viene el perdón de nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que entramos en una posición correcta ante Dios. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú crees en esa muerte expiatoria de su Hijo, de Cristo, cuando tú crees en esa muerte expiatoria que es por fe, nuestros pecados son perdonados y la justicia es puesta sobre nosotros. Dice que la palabra del Señor, que Él llevó todas nuestras dolencias, Él cargó con nosotros todos nuestros pecados, y la vida que Él vivió, Él la puso sobre nosotros. O sea, hubo un intercambio. Nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús, y su santidad, su vida fue puesta sobre nosotros. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia, el saber que Dios nos está perdonando, el saber que Cristo vino a salvarnos de esa condena eterna, y que el día de hoy, así como Pablo anunciaba en este tiempo, cuando él escribió esta carta, aún nos sigue siendo el día de hoy a través de la obra del Espíritu Santo. Pablo tuvo que pasar por muchas dificultades, pero él no se avergonzaba de evangelizar, él no se avergonzaba de dar esa buena noticia. Así el mismo el día de hoy
te invito a que no rechaces la buena noticia de que Dios nos está dando el día de hoy esa oportunidad de poder recibirla y aceptarla en fe. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Es solamente a través de fe, de creerlo y recibirlo. Y cuando eso se cree y se recibe esa buena noticia y se acepta y se atesora en el corazón, la vida de la persona es totalmente cambiada. La vida de la persona, tú vas a ver que ya no es la misma persona, que lo único que va a hacer es hablarte del Señor, y no solo hablarte, también te va a testificar de lo grande y hermoso que es el Señor. Y también va a hacer que nuestra vida sea, como dice, esa vida en la cual puedas ver cómo la obra transformadora del Espíritu Santo va cada día cambiando. Aún no hemos llegado a esa perfección perfecta, porque quien lo hace es el Espíritu Santo, quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero en esta hora el Señor inquietaba a compartirte esta palabra. ¿Tú crees en el poder del Evangelio? ¿Tú crees en esa buena noticia que Cristo vino a hacer? Y si tú crees en ella, ¿no te has hecho la pregunta, ¿por qué no hablo de Cristo? Eso es algo muy, muy inquietante que yo cada día me lo pregunto en mi corazón. Señor, este día yo siento que no he hablado de ti, no he testificado de ti. Y es ahí donde me doy cuenta que me estoy alejando. Pero nuevamente me hace recordar que dice en Juan 15, alejados de mí nada puedes hacer. Y me doy cuenta que es ahí que donde me he alejado y nuevamente el Señor me trae en su amor. Lo mismo el Señor el día de hoy a través de esta palabra te está llamando en lazos de amor. Que recibas esa palabra, que lo recibas a Él, que no lo rechaces como en el tiempo del apóstol Pablo, que predicaba el Evangelio y era rechazado, pero en sí no rechazaban a Pablo, en sí no rechazaban el Evangelio, sino a quien rechazaban era el Dios mismo. Porque como dije al comienzo, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por fe que nosotros recibimos esa salvación. No la rechaces el día de hoy. Si tú tienes una Biblia, si tú tienes algo allí en lo cual habla la palabra de Dios, medita y dile al Señor, Señor, yo quiero conocerte. Habla mi vida, mi corazón. No endurezcamos nuestros corazones al escuchar la palabra. Moisés se enfrentó al faraón en el tiempo antiguo y hubieron dos cosas que sucedieron en el faraón cuando escuchó el mensaje de Moisés. Fueron dos cosas: endurecer el corazón o que ese corazón se quebrante ante la palabra. Queda en ti este momento. Mi único anhelo y deseo es que puedas entender el poder que es el Evangelio de Dios, porque es para salvación, porque Cristo vino a darnos esa salvación tan grande. Él vino como un cordero, Él vino como aquel que iba a ser inmolado, pero que a través de su sangre íbamos a recibir perdón de pecados. Pero un día Cristo va a regresar, pero ya no como el cordero, sino como juez. Y si este día el Señor permite que podamos seguir llevando su palabra, recíbela en tu corazón y pídele al Señor que venga a ser el Señor y Salvador de tu vida, para que un día, cuando los libros sean abiertos, tu nombre y mi nombre estén ahí, porque creímos en aquel que vino a dar su vida por nosotros. Que Dios te bendiga y medita en esta palabra. Está en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, como tú lo puedas conocer. En el nombre de Jesús, que sea el Padre a través de su obra perfecta que hace el Espíritu Santo, que puedas comprender esta palabra. Que Dios me los bendiga y sigamos aprendiendo a caminar con Jesús. Bendiciones a todos en este día.